El municipio de Tumaco es uno de los más aislados y pobres de Colombia. Ha tenido bonanzas de oro, madera, palma y crisis por inundaciones, terremotos, plagas y la violencia del narcotráfico y los grupos armados irregulares. El 95% de la población es negra, afrodescendientes que eludieron la esclavitud y esclavos que se fugaron de las minas de oro y fundaron pequeños poblados a lo largo de los ríos. En los años 60, el Estado impulsó la colonización y adjudicó miles de hectáreas a campesinos y empresarios agrícolas que sembraron palma de aceite. En 1991, la nueva Constitución le reconoció a las comunidades negras del Pacífico, a través de consejos comunitarios, derechos colectivos de propiedad sobre las tierras que ocupaban, consideradas baldías hasta entonces. Las titulaciones a los consejos comunitarios implicaron delimitar las propiedades existentes con las nuevas de esos consejos comunitarios, generando algunos conflictos. Los cultivos de palma generan debate. En Tumaco, algunos líderes consideran que afecta a las costumbres tradicionales. Otros, en el mismo Tumaco, consideran que la palma es clave para el desarrollo de la región y la erradicación de la violencia y la ilegalidad del narcotráfico. Yo soy palmicultor hace más o menos 35 años de que yo me di cuenta que llegó la palma a Tumaco. He trabajado en la empresa y he sembrado palma y, como le digo, le sigo apostando la palma porque acá en Tumaco uno de los cultivos rentables, por no decir el mejor, es la palma. Genera recursos. Periódicamente, cada 12 días, 13 días, 15 días, la gente tiene la plata, el dinero para los diferentes quehaceres. Permite que el agricultor descanse más, porque los otros cultivos son esclavizantes, el plátano, el cacao, el maíz, el arroz, hay que estar ahí al lado de ellos permanentemente. La palma se convirtió en el primer producto del municipio y en el principal generador de empleo, en una región donde las comunidades negras vivían de explotar la madera de los bosques principalmente. La presencia del sector privado en Tumaco ha sido positivo para la región. Yo creo que empresas como Palma de Tumaco y todas las demás empresas que le han apostado a la palma de aceite se han vuelto una fuente importante de generación de empleo, de generación de trabajo, digamos, estable para que muchas personas que han visto, digamos, crecer sus familias, han visto obtener sus ingresos de esta actividad y se han vuelto también un referente para que muchos de los pequeños productores accedan también, se metan en la actividad de la palma de aceite. Llegamos a tener 35.000 hectáreas. De esas 35.000 hectáreas, el 50% de esa área llegaron a ser de pequeños y medianos. Fue importante en el sentido de que la mayoría de las familias de la zona agrícola eran palmeras, ¿sí? La mayoría. Y desde ese punto de vista, su economía estaba basada en el cultivo, digamos, en la producción, en el cultivo y en la producción de la palma. Vivíamos en la palma hasta un punto de que se perdió un poco, se llegó a perder un poco el tema de los cultivos de pan coger inclusive. Empiezan a entrar los buques, ya ellos iban la vía, empiezan a hacer grandes construcciones. Y ya hicieron los muelles para evacuar por ahí el aceite
Y lo construyeron también otro muelle por donde los pasajeros bajaban para embarcar la lancha a destino de San Lorenzo. Mirando que la palma es un cultivo de buena rentabilidad, entonces se hizo un programa y fue allí donde se creó Cordiagropaz y se empezó a pensar cómo hacer crédito para que el pequeño agricultor sembrara la palma de aceite. Se crearon 7 asociaciones. En esas 7 asociaciones se establecieron proyectos para sembrar 2.709 hectáreas de palma. Montaron el vivero para ir suministrarle la plántula a los pequeños agricultores por la cercanía. Entonces era mejor crear una empresa de segundo grado para el tema de comercialización, porque la experiencia nos ha dicho que unidos podemos hacer cosas mejores. Entonces creamos a Palmasur. Si entonces nosotros, todas las asociaciones, vendemos el fruto a través de Palmasur y podemos tener mejores negocios en el tema de precio del fruto de palma. El aprovechamiento forestal ha sido como la subsistencia de las comunidades negras de acá. Y como no ha habido un aprovechamiento pues sostenible, entonces los procesos de deforestación pues se aumentaron no solo en Tumaco, sino en toda la costa, y Nariño conjuntamente con Cauca y Chocó pues tenemos los mayores índices de deforestación, porque son los departamentos donde existió y aún existe pues áreas boscosas. Cuando llegó el cultivo de la palma, mucha de la zona ya estaba colonizada, ya no había bosque, ¿no? Por eso, cuando la Procuraduría Ambiental y Agraria pidió los permisos, las resoluciones, que cómo se sembró la palma, hicimos el análisis que acá se sembró palma hace mucho tiempo, ¿no? Y las empresas, digamos, no fueron todas las que talaron bosques, sino que ya el campesino, el colono, había talado el bosque, porque las empresas, como le digo, compraron a fincas. Gran parte de la estructura boscosa o forestal que tenemos en el territorio sí fue, digamos, cambiada por el cultivo de la palma en su momento dado, pero haciendo referencia de que normalmente la palma fue sembrada más en zonas donde por lo menos en nuestro territorio, donde se podía, digamos, dar la palma, que obviamente, digamos, no reñía conforme al uso del suelo que se debe dar. La madera acá en Tumaco es una de la que hace parte de la economía, ¿cierto? Y lo que uno dice y entiende es que si yo no tengo trabajo, el consejo como tal, las propuestas son muy limitadas. Entonces yo tengo en mi finca un bosque de madera, que eso me da plata. Entonces yo no puedo cruzarme de brazos simplemente por cuidar el medio ambiente, que digamos en ese sentido estamos haciendo una labor para todo un país, para todo el mundo, ¿sí? Mientras que hay otros que gozan de lo que quieren. Y yo tengo aquí un bosque de madera, pero yo tengo que dejarme morir de hambre por cuidar el bosque para que otros vivan. Entonces, si yo tengo una familia, tengo una necesidad y tengo un bosque que me da plata, pues lógicamente yo tengo que explotarlo. Qué pena con el medio ambiente, pero así es. Al delimitar los territorios surgieron algunas diferencias sobre linderos y se llegó a la ocupación de hecho de algunos que fueron adjudicados de manera legítima por el Estado. Es el caso de la empresa Palmas de Tumaco y algunos miembros del Consejo Comunitario de Bajo Mira. En cuanto a lo que se decía que las empresas eran las que quitaban las tierras a los campesinos, nos dimos cuenta cuando nosotros tuvimos acceso a los títulos de propiedad de las empresas, lo que la
gente comentaba que decía, bueno, si el INCORA solamente tiene facultad para adjudicar hasta 350 hectáreas, ¿por qué Palmas tiene 5.000 hectáreas? ¿Cómo pudimos aclarar eso? Palmas de Tumaco es una sociedad donde cada socio o familiar compró una finca, por decir, de 300, el otro de 200, el otro de 300. Palmas de Tumaco compró y englobó un total de 5.348 hectáreas antes de 1991. Hicieron el englobamiento. Hay un proceso que se llama englobamiento, de coger varios títulos de propiedad y por eso aparece la empresa con mucha tierra. Eso es legal. Yo puedo comprar a muchas personas y eso es mío. Tras el reconocimiento de propiedad colectiva a las comunidades negras, Palmas de Tumaco solo adquirió 500 hectáreas que representan el 8.55% del total que posee. Entonces nos pudimos dar cuenta que quienes vendían eran los vecinos. Entonces dijimos, no, las empresas no es que expulsaron al campesino. Lo que pasa es que el campesino vendió las tierras. Pues cuando la empresa llegó, ¿sí? Pues ellos fueron extendiéndose, pero en ese entonces pues yo de pronto no acuso a la empresa, pero sí le faltó de luz, de visión a los viejos, en ellos puede haber defendido lo que fue su territorio. ¿Y por qué las vendía? Porque nuestro campesino, su actividad siempre ha sido extractiva. La comunidad negra primero extrajo el oro, luego la extracción fue la pesca, la extracción fue la madera, o es la madera. Nuestro campesino no es agricultor, vive de estas actividades extractivas. Entonces, una finca tenía valor cuando había bosque, porque había que vender. Si había madera, había que vender y había economía. En el caso del municipio de Tumaco, con la apertura de la vía Pasto-Tumaco, pues vino ya el proceso de colonización. Entonces, pues se comenzó a vender madera. Y la gente, hasta ahora, vive de la venta de madera. Pero en este sector donde está el cultivo de la palma, por estar cerca a la vía, es donde primeramente se hizo la colonización. Entonces, las fincas que eran de bosque ya eran rastrojos, que para el campesino no había que vender. En esa época nos tocó hablar con el INCORA. Hicimos ese trabajo de clarificación. Hubo que clarificar con el INCORA, o sea, Palmas de Tumaco tiene los títulos legales, tiene la historia y tiene la tradición de esos lotes. Bajo Mira, el título colectivo tiene 46.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales alrededor de 11.000 hectáreas son áreas cultivables para tema agrícola, ¿sí? Al interior del territorio colectivo llegó en su momento dado a haber alrededor de 4.000 hectáreas en palmas. Al interior de las veredas, ya las familias que de otra manera habían adquirido y venían usufructando esas tierras que el INCORA o INCODER en su momento ya había designado, eso se respeta y se sigue respetando al interior del título colectivo. El proceso de definir los territorios lo adelantó el INCODER. Usó la cartografía del Instituto Agustín Codazzi y recorrió el terreno. Sin embargo, con las tecnologías cartográficas modernas se presentaron diferencias que ahora deben precisarse. El INCODER en 2014 reconoció el problema. No se delimitaron con exactitud en el territorio las áreas de propiedad privada. Las resoluciones no consideraron las coordenadas que permitan ubicarlos con facilidad, de tal forma que los linderos generales establecidos para el Consejo Comunitario pueden incluir áreas de propiedad privada tituladas con anterioridad, las cuales han sido objeto de compraventas a terceros que han generado cierta inconformidad en la comunidad negra. De hecho, hay unas medidas cautelares en torno a redimir unas áreas o más bien linderos en torno a unos predios de Palmas de Tumaco y a predios del Consejo Comunitario con el fin obviamente de aclarar esos linderos. El Consejo de Bajo Mira reclama 400 hectáreas y algunas familias ocuparon una parte de esta área. El Consejo en una reunión que tuvimos estuvieron hablando sobre tierras y todo eso.
ellos decían que estaban como diciendo, legalizando, digamos, los límites que tienen los territorios del Concejo con los territorios de Palmas de Tumaco. Mire, en el caso nuestro, como le digo, yo estoy hablando del Bajo Mira, vecinos con Palmas de Tumaco. Hay dos cosas. Yo le miento si yo le digo que conozco a algún vecino que lo hayan presionado para que venda o para que se vaya. Le estoy mintiendo. Allá el que ha vendido sus tierras ha sido porque ha querido, ¿sí? Por necesidad, no sé, pero que lo haya hecho bajo presión, no. Debe ser un proceso concertado en el cual debe, digamos, participar la institucionalidad, el caso Incoder, la unidad de restitución de tierra, la misma Procuraduría, Palmas de Tumaco, como digamos, uno de los actores afectados y el Consejo Comunitario como otro de los actores afectados. El Consejo acudió a la unidad de restitución de tierras establecida para casos de desplazamiento forzado, buscando que le titulen esos territorios. Tener tierras y no tener oportunidad para trabajar las tierras, tampoco de nada sirve tener las tierras, ¿cierto? Entonces mucha gente como que miró eso, pues se le presentó la oportunidad de que se la estaban comprando, pues lógicamente de pronto alguien pensó que con la plata podía hacer algo mejor y la vendió. De Saquilla, de La Pola, del Chaco. Cuando estamos hablando de un congreso de catequistas, estamos hablando que todos estos catequistas. ¿Hubo desplazamientos de los palmeros para adquirir las tierras? Pues así como referencia que tengamos nosotros que hubo la gente que sacaron de su tierra, vaya, de aquí le ofrecieron o la despojaron o la sacaron a la fuerza por sembrar palma, no creo. Aquí la gente sí vendió, alguna persona su tierra la vendió porque quiso irse para otro lugar o legalmente le compraron, la pagó, pero así mucha referencia que haya que grandes desplazamientos, porque alguien llegó a ponerle un revólver o una pistola, un fusil, se va de aquí porque esto lo necesito para cultivar tierras, no, por este sector del Pacífico no. Entonces La Palma era como la gran actividad económica de la región, una cantidad muy importante de personas vinculadas directa o indirectamente estaban relacionadas con La Palma, la población de Tumaco, particularmente con el puerto, además, pues todo eso estaba muy vinculado a La Palma. El puerto de Tumaco tenía dos actividades, una, meter fertilizantes para La Palma y otra, sacar el aceite producto de la propia palma. Entonces todo era muy vinculado y cuando empieza toda esta enfermedad, pues la angustia y la desesperación de la gente, de los pequeños, era terrible, no sabían qué iban a hacer. Los grandes finalmente tienen un músculo financiero que les daba más tranquilidad, pero los pequeños venían con desesperación como sus plantaciones se iban hundiendo. Las empresas comenzaron a cerrar y ya pues no se contrataba personal. Y los pequeños que habían hecho los créditos, muchos quedaron con la deuda. Todo se acabó completamente. Nosotros decimos que terminó de agravar la crisis en Tumaco, la crisis social y la crisis económica. Ustedes saben que Tumaco ha venido de crisis en crisis y con el problema de la pudrición del cogollo pues aumentó los niveles de desempleo. Muchas de las personas que trabajaban para las empresas pues quedaron sin trabajo. Uy, no, pegó muy duro. O sea, ese cambio total, cuestiones de los despidos, la costumbre, hubo un alto desempleo, mototaxi. Entonces, cada uno fue buscando su forma de migración hacia Ecuador, hacia los llanos. Obviamente estas familias que de una u otra manera vivíamos de La Palma como tal, obviamente nos vimos afectados totalmente en la economía. Yo en casa. Pues a mí me tocó que vender comida, vender desayunos en la playa, iba hasta Puerto Palma a vender desayunos allá.
porque de alguna manera tenía que sobrevivir y sobrevivir mis hijos ya. Entonces, pues tú sabes que Dios no lo desampara a uno y cualquier cosa le coloca por el camino para que uno siga adelante. Yo vendía pollo, pescado, concha, camarón, todas esas cosas. O sea, lo que la gente acá le gusta ya, porque como esta es una zona de costa. Y nuestros proyectos de vida a partir del 2009 desaparecieron también. Las plantaciones de palma además son un poco como en otras regiones las vacas lecheras, ¿no? Uno ve que Colombia se determina como un país de ganadería doble propósito porque la gente que tiene poca plata tiene su tierrita y sus vaquitas que le produce leche todos los días y eso es caja diaria para vivir. La palma es muy parecida para la gente, ¿no? Es la vaquita lechera que produce todos los días, a diferencia de otros cultivos que son por cosecha. La palma todos los días produce alguito. Entre las 37.000 hectáreas de la zona y las 7 plantas extractoras, eso generaba alrededor de 25.000 empleos, entre directos e indirectos. A raíz de la pudrición de cogollo presentada, pues fue el holocausto para la región y para el empresario y también, por supuesto, para el pequeño cultivador. Al perder las 17.000 hectáreas, el pequeño cultivador se dedicó a los cultivos ilícitos. Entonces, eso de alguna manera ha sido muy grave para Tumaco, las consecuencias de la pudrición de cogollo, y eso ha obligado también de que, en particular las grandes empresas, los pequeños organizados y sectores de la sociedad civil, comencemos a trabajar en ver cómo logramos recuperar la actividad, y es un poco lo que estamos haciendo, trabajando para que los pequeños vuelvan a recuperar la actividad palmera, diversifiquen también el sistema productivo. Entonces ya hay mucho pequeño que está interesado en renovar la palma o viene renovando la palma, pero también ha venido sembrando cacao, y hay otros productores que han venido cultivando arroz. En el territorio colectivo de Bajo Mira, la meta es erradicar todas las áreas que están afectadas con PC, con el fin también de incentivar proyectos también de renovación en tema de palma y también continuar fortaleciendo todo lo que es la cadena productiva de cacao también. Antes era con cuchillo malaya, ahora es con barretón o palín. Entonces, como le digo, estamos en proceso de aprendizaje todavía de este material. Lo que estamos buscando ahora es que, de igual manera, logremos recuperar esa actividad. Los primeros resultados del híbrido están mostrando de que podemos lograrlo y obviamente, mínimamente lo que esperamos es volver a tener esas mismas áreas que van a ayudar, digamos, a recuperar la economía y por ende los ingresos de la familia de palmeras. En el tiempo que las empresas bajaron su producción y nosotros mirábamos como que la empresa decaía, la comunidad también decaía. Nosotros necesitamos que la empresa mantengan, cuando las palmas empezaron otra vez a tener vida, nosotros como también empezamos a tener prácticamente a sobrevivir con las palmas. Si es para vía, si es para el respaldo social, está la empresa siempre allí. Los consejos comunitarios sí se han ocupado de dar charlas, de mantener la tradición, de mantener, sí, ellos siempre cuando visitan y hacen las charlas se ocupan de eso, ¿sí? La gente quiere como volver a rescatar un poco la tradición, pero pues no es un secreto que a nivel casi mundial las tecnologías están cubriendo mucho lo que es la parte de las costumbres y las tradiciones de nuestros ancestros. No es la palma la que cambia la cultura, el mismo sistema es el que va cambiando las cosas. Lo que pasa es que a veces no estamos preparados para los cambios, queremos seguir en la misma dinámica. Es que la palmera es un medio de vida y sin esa palma no me imagino todo esto, pues. Porque la gente acá era, ¿qué hacía? Pescar y a cazar y todo eso ya. Entonces, pues antes era eso, intercambiaban como comida, estas cosas así ya, o yo me voy a trabajar con usted un día, usted se va a trabajar conmigo otro día, hacemos diferentes labores ya, pero ahora acá es un modo de empleo, un género que uno va a trabajar y tiene su dinerito para comprar cualquier cosa que uno necesite y todo eso ya. Pues a mí me parece bien la palmera. Es que los jóvenes pues hoy en día, o sea, uno le dice, vamos a limpiar la finca, vamos a sembrar cacao, vamos
hagamos su finca para que dependamos de eso y todas las vainas, ellos no quieren saber de eso, ¿sí? Hoy con la tecnología y todo lo que eso, ellos quieren como estar metidos en la tecnología, ¿sí? Entonces ellos ya, por eso se ha ido perdiendo la costumbre. En realidad, que la tradición de nuestros ancestros valía mucho, ¿sí? Ellos saben que nos criaron directamente con esa tradición de sus campos, de su sembrío y todo eso, ¿ya? Pero ahora los jovencitos, desde que están ya pequeñitos, quieren montarse en una moto, quieren buscar un transporte para trabajar así, ganando el peso así, ya no quieren saber de él. Ellos no se dan cuenta que de allá que salía el dinero. Entonces no podemos echarle culpa, como se dice, a la empresa, sino a la humanidad que ya no quiere saber nada del monte. Hoy en día todos, sea estudiado o no sea estudiado, vive en el campo, vive en la ciudad, todo el mundo está pensando en tener una vida digna. Y para tener una vida digna, pues hay que trabajar. Y hay que sembrar cosas que nos generen ingresos para podernos enfrentar a una exigencia que hay hoy en día, la exigencia social. Todo el mundo quiere andar bien, la tecnología nos obliga a trabajar, a tener plata para poder tener lo que uno necesita, ¿cierto? Hoy en día ya nadie quiere andar a pie, sino en el carro, en la moto, el celular, bueno, todo lo que la tecnología nos dice. Y eso se hace con plata porque nadie regala. Entonces, hay que trabajar. Me acuerdo mucho que hubo una época que un pequeño, digamos, un agricultor quería, digamos, decía, bueno, quiero sembrar, y encontraba quien le decía, aquí le regalo estas maticas, y de ahí arrancaba, o sea, y cuando se daba cuenta tenía su cultivo. En el territorio del concejo de Bajo Mira, las siembras de coca fueron limitadas. En cambio, en el concejo de Alto Mira se llegaron a sembrar más de 3.000 hectáreas y los grupos armados ilegales establecieron su autoridad. Personas que de alguna manera en su momento estaban dedicados a la actividad lícita, al quedarse sin nada, pues la gente tiene que rebuscarse. Y rebuscarse es meterse en las actividades ilícitas. Estas imágenes de la Policía Nacional en el área del río Mira registran la dimensión que alcanzan los cultivos de coca en los alrededores de la zona palmera. Tumaco es el municipio que ocupa el primer puesto por el área cultivada con coca, 8.900 hectáreas. Se corresponde al 13% del total de los cultivos identificados a nivel nacional, que es la ubicación geográfica, que es muy estratégica para el narcotráfico, teniendo en cuenta de que tiene salida al Pacífico y entrada a insumos y inclusive armamento, municiones ilegales. Igualmente limitamos con Ecuador, que sabemos que Ecuador su moneda es el dólar, entonces es una ventaja grandísima pues para el negocio criminal del narcotráfico. Y adicionalmente la zona de exclusión que tuvimos de 10 kilómetros, posteriormente 5 kilómetros en territorio colombiano, desde la frontera con el Ecuador, donde no pudimos desarrollar durante varios años aspersión aérea. Eso hizo de que fuera un área muy beneficiosa para los grupos que se financian del narcotráfico. En poco más de una década, Tumaco pasó de 0 hectáreas de coca a 9.000. Y uno veía cómo se iba deteriorando toda la actividad y toda la situación social, cómo iba digamos, la seguridad deteriorándose, el robo de fruto.
Yo creo que es una cultura que ha hecho metástasis en la población campesina, en la población indígena, en la población afro, y es de obtener en un determinado momento ingresos de manera muy fácil a través de una actividad ilegal. La población está comenzando a sembrar al interior de estas plantaciones coca, y esto ha hecho que los cultivadores de palma sientan temor. Primero porque su inversión se va a ver afectada, porque puede afectarse básicamente la plantación, y en segundo lugar porque esos cultivos de coca que están al interior de las plantaciones de palma pues hacen que una plantación sea netamente ilegal, y ellos no son los propietarios de esos cultivos, solamente que son colonos que van y siembran allí estas plantaciones porque ya saben que pueden perfectamente arrancar la hoja, cultivar y aparte de ello pues ir desplazando básicamente las siembras de palma en esa región. Y la única manera de poder hacer frente a eso es que las familias tengan alternativas económicas rentables. Sabemos que la palma es uno, el cacao es, por ser nuestro cultivo tradicional, y en estos momentos como están las coyunturas, la idea es seguir mejorando las prácticas de cultivo, de procesos de producción y exportación. Cuando la gente se ocupa en trabajo lícito, entonces hace a un lado lo ilícito, que es lo que desafortunadamente pues, nos viene matando en el país, ¿cierto? Porque pues, los cultivos que hay, digámoslo así, no todos son rentables, al igual que aquellos cultivos ilícitos, pues supuestamente a la gente le da rentabilidad. Un productor dice, hoy en día quiero implementar una hectárea de cacao o una parcela de cacao, se encuentra con unos trámites burocráticos bastante, digamos, complejos, que incluso el productor difícilmente, un pequeño productor con los niveles, digamos, de educación que tenemos en la zona, difícilmente lo entiende. Entonces obviamente eso hace que la persona piense que es imposible obtener un crédito para poder, digamos, implementar un cultivo. Nosotros estamos ahorita gestionando un crédito y llevamos ya aproximadamente 2 años y todavía, digamos, no tenemos el visto bueno del banco supuestamente de los pobres, que es el Banco Agrario. ¿Sí? Mucha tramitología. Sin embargo, ese otro cultivo no hay que hacer nada, sino simplemente decir cuánto quiere. Y entonces 2.709 de palma que dejamos, por lo menos el 95% de esas hectáreas estaban sembradas en coca. Y entonces le dijimos a la apuesta, pues, dejar el ilícito y meternos a lo lícito. ¿Nos dio resultados? Sí, nos dio resultados. A todos, tanto a los empresarios, a las autoridades, como desde luego a los pequeños agricultores. A uno muchas veces le toca hasta poner su vida en riesgo luchando porque esos cultivos no se implementen en nuestras regiones. ¿Por qué? Porque, o sea, yo siempre digo, la coca lo que trae es violencia, desolación, incertidumbre. Detrás de ese fenómeno vienen los grupos armados ilegales y organizaciones criminales que se quieren beneficiar de este negocio tan lucrativo para mantener sus grupos. Inicia una rivalidad por controlar el territorio. Al controlar este territorio, pues se genera un impacto social de desplazamiento de las comunidades que no están inmersas con esta problemática, y las que se quedan, pues ya no cultivan las plantas tradicionales, sino que se van hacia el cultivo ilícito. La guerrilla sí comenzó a excursionar y llegó a otras plantaciones, y por la agrupación nos invitaron a que participáramos en esas reuniones y en esas charlas. Yo consulté con Bogotá y no asistimos y no tuvimos de acuerdo. Entonces ahí comenzaron a molestar y me comenzaron a molestar a mí, pues, como era la cabeza visible de la empresa, a perseguirme por tierra, por mar y por los ríos. Eso fue a raíz del 99-2000, que se complicó. Después del 2000 llegaron los paramilitares, porque era llamativo para los grupos alzados en armas el cultivo ilícito, la coca, y ahí se complicó ya la cosa. La presencia de Estado es bajísima, por no decir que es prácticamente nula, a pesar de que había una base militar que se había construido con la ayuda de los palmeros hace unos años, pero la ayuda del Estado y la presencia de Estado, de la justicia, era muy baja.
Lógicamente, donde un grupo armado ilegal controla un territorio, tiene que controlar a la población. Y pone también cuáles son las condiciones en que esa población debe vivir en el sector. Por sus posiciones contra los cultivos ilícitos, 2 representantes legales del Concejo de Alto Mira, Francisco Hurtado y Genaro García, fueron asesinados, uno en 1998 y el otro en 2015. Entonces, lógicamente, afectan las comunidades, se benefician de esta actividad, se estima de que ellos se benefician por parte de los impuestos que cobran en cada una de las etapas que conforman ese sistema criminal del narcotráfico. Iban a las plantaciones a decir que ellos iban a proteger, que tenían conocimiento de que la guerrilla estaba incursionando y molestándolos, entonces que ellos iban a proteger esos cultivos, y que ellos con 15 o 20 o 40 o 50 que eran, sacarían los 100 o los 200 guerrilleros que existían en esa época. Lo manejamos cumpliendo la ley y la norma, no apoyar ni a uno ni a otro, que eso hubiera sido grave, eso es abrir un boquete que nunca termina. Esto era patético, era una evidencia fuerte de amenazas, de seguridad, etcétera, dentro de, como digo, una zona que era casi paradisíaca, esa zona de Tumaco, y eso es tan bonito, con una gente de una alegría irresponsable total, porque son capaces de meterse en los negocios más absurdos y más peligrosos, en la inocencia y corriendo los mayores riesgos. Los matan a cada tiro porque se ponen a sembrar coca y se la venden a 3 distintos piscos, pero gozan de la vida. Acá a Tumaco llega el oleoducto trasandino que viene desde el Orito Putumayo a Tumaco, donde está el puerto petrolero, pero en los últimos 5 años se han originado derrames. Estos derrames son por 2 causas. El uno es por atentados terroristas por los grupos armados al margen de la ley, y la otra modalidad es el hurto de combustible a través de lo que se llama válvulas ilícitas, que consiste en perforar el tubo, conectar una manguera y llevar el crudo hasta el bosque, donde lo almacenan en piscinas y luego pues lo procesan, destilan y sacan la gasolina, que inicialmente se vendía para el proceso de la coca, pero últimamente se estaba vendiendo ya para el transporte. En el año 2014 en todos los oleoductos registraron unas 466 válvulas y derrames de crudo entre el 2011 y 2014, unos 5 derrames por atentados, que son los más fuertes, donde el crudo cae en gran cantidad. Siempre Palma está pendiente pues de visitarnos, siempre está pendiente pues cómo vamos, su visita, nos apoyan. Al sector privado le correspondía atender las necesidades de los grupos, de las familias, de los pequeños cultivadores, porque el Estado es incapaz de sustituir y cumplir con las necesidades mínimas, sin escuelas, sin salud, sin educación, sin vías, sin carreteables, sin protección, sin nada. Teníamos un centro de salud con enfermera, escuelita, de primero a quinto, 240 niños. Encargado de día a día fortalecer lo que son las comunidades vecinas, ¿sí? Anteriormente, Palmas de Tumaco educaba a los hijos de los trabajadores, pero pues ya los hijos de los trabajadores crecieron y ahorita se ha dedicado a educar a los hijos de los hombres de las veredas circunvecinas. Lograr llegarle a las comunidades para tratar de colaborar en la educación de unas poblaciones que están cada día más urgentes del proceso educativo. En educación es trabajar con las diferentes comunidades, es educar de acuerdo a lo que yo soy. Nosotros trabajamos
La escuela nueva más que todo, trabajar en grupos. Nos toca preparar las clases para los 2 grupos. En este año estamos con 2 grados cada profesor. Tengo segundo y tercero. De los estudiantes que hemos sacado de aquí de Palmas de Tumaco, ya son profesionales, diferentes partes. Pase control, dale, pase diagonal, pase largo, eso, pase diagonal, dale, otra vez, dale, qué bien muchachos, qué bien, dale. Desde niño juega en la calle, la vida lo hace así. La playa también. La playa, ¿sí? Y como no hay cosas de que los distraiga, entonces salen del colegio y se ponen a jugar 2 contra 1, 1 contra 2, y entonces ¿qué hace uno? Lo pasa acá y lo que hace es pulirlo, llevarlo y sacarlo de los conflictos, de los problemas de los barrios. Tenemos el apoyo de una empresa que se llama Palma de Tumaco, y pudimos lograr tener este grupo. Y los pelados cada vez que viajan se motivan. No, hay pelados que nunca han hecho una ducha, nunca en la vida. Y llegan a un hotel y les hace raro, porque nunca han viajado, nunca han estado en un hotel. Aquí hay muchos problemas de cuestión de agua, acueducto, y llegar a una parte, abrir la ducha y bañarse, excelente. Acabamos de construir un parque infantil, ellos la inauguraron, la construyeron, están muy pendientes de la comunidad. Se hizo la segunda rampa para que las canoas se transporten por ahí, porque esta es una vía binacional, digamos un trayecto que del Ecuador hacia Colombia viven pasando más de 2.000 personas. ferry le sirve de mucho a uno, porque para todas, mejor dicho, para todas las veredas que colaboramos acá en este lado de acá, nos facilitan el paso, todo. Así que eso es una cosa impresionante para la gente aquí. Que el río pues empezó a crecer, y como quien dice, se desbordó. Y eso en menos de 5 segundos las cajas se taparon. Y tuvimos que salir en canoa, que nos sacaron al pueblo vecino. Eso fue terrible, uno casi se ahoga. Menos mal que fue de día, porque si hubiera sido de noche, hubiera sido un caos. Más de uno no se había salvado. Alojaron acá algunas personas, algunos trabajadores que se quedaron sin vivienda porque el río arrasó con todo. Las zonas palmeras siempre han hecho una fuerte actividad de responsabilidad social en general, algunos palmeros más que otros, y en términos generales en el país, los palmeros tienden a ser, digamos, a manejar el tema de responsabilidad social de manera fuerte. Hacia futuro pudiéramos tener no 35.000 hectáreas. La meta, Tumaco tiene tierras para llegar a 60.000 hectáreas. Y muchas de esas áreas, y como las que les indicaba ahora, son áreas viables de desarrollarlos, bien sea directamente por la comunidad negra de estos consejos comunitarios, o en su efecto haciendo alianzas empresariales con el sector privado de la región o de otros sectores del país. Tenemos dos opciones y vamos a tomar la perspectiva positiva, y es una población ávida de comenzar a cambiar ese pensamiento de ilegalidad en procura de un Tumaco mejor, un Tumaco donde se genere básicamente cultivos productivos, donde se genere cultivo de cacao, donde se genere la siembra de palma, donde se puede invertir básicamente a la pesca artesanal o a la regeneración de cobertura vegetal para obtener un Tumaco o un Nariño mucho mejor. Nosotros como comunidad Puerto Palma sí necesitamos la empresa. Pero nosotros vivimos de esta vía. Hemos tenido sus diferencias, ¿sí? Como todo. Una familia, uno tiene su diferencia en la casa, tiene su diferencia entre hijos, padres, tiene su diferencia, así también con la empresa hemos tenido algunas diferencias, pero diferencias que se han logrado solucionar. Pues este trabajo aquí le aporta mucho a toda la comunidad,
porque yo digo que sin esa empresa, pasaríamos harto trabajo, demasiado trabajo. Tras 40 años en la zona, Palmas de Tumaco sigue siendo parte del desarrollo económico y social del municipio de Tumaco. A pesar de las enormes complejidades del municipio, de su aislamiento y abandono, de la falta de infraestructura, de la presencia de actores armados ilegales y de la ausencia del Estado. El reconocimiento de propiedad territorial a las comunidades negras generó un nuevo entorno en la región que incluye, además de precisar los linderos donde no están claros, aprender a convivir entre las partes con sus respectivos modelos y culturas, y exige que el Estado actúe para lograr la paz y garantizar el respeto de los derechos de todas las personas naturales y jurídicas que trabajan en el municipio de Tumaco.